Ecos del invierno, la saga de Eco y Suni. Capítulo 4. Los secretos del Valle de las Rocas. En el Valle de las Rocas, los implícitos acuerdos entre los clanes serán puestos a prueba y decisiones cruciales determinarán el destino de todos. Mientras los líderes se enfrentan en una tensa negociación, las sombras del pasado comienzan a emerger, amenazando con romper la frágil paz que apenas han logrado. Este es un momento crucial donde cada palabra y cada gesto puede cambiar el curso de la historia. En el capítulo pasado presenciamos el encuentro entre los jefes de los clanes del Lobo Blanco y el León de las Cavernas. Lobo Albino le prometió a Falco que su visita debía interpretarse como una muestra de paz. A lo que Falco respondió: si debo interpretar tu visita como una muestra de paz, diles a tus guerreros que bajen sus lanzas y dejen que los niños corran hacia mí. Lobo Albino le dio una orden a Gis con la mirada. Ella, comprendiendo la instrucción, empujó a Suni para que corriera, dándole un leve empujón con su lanza. Luego, sin perder un segundo, apuntó la lanza al cuello de Eco. Esta acción provocó que un joven guerrero del clan del León de las Cavernas disparara su arco, y la flecha se clavó justo al lado de los pies del Lobo Albino. Inmediatamente, ambos jefes levantaron los brazos y gritaron: ¡no! Suni se sintió aliviado al alcanzar la mano de su abuelo, quien lo entregó a su abuela y a su madre de un tirón. Aún faltaba Eco, y Falco era muy consciente de que debía recuperarlo y evitar una guerra entre clanes. Entonces agregó: disculpa la imprudencia de nuestro joven guerrero. No pongo en duda que estás aquí en son de paz. Hace frío. Ven, acércate a nuestro fuego y come con nosotros el bisonte que hemos preparado para celebrar el regreso de Suni y Eco. Prometo que nadie atentará contra sus vidas. Uru recibió a Eco de manos de Gis. Él no era muy bueno expresando sus sentimientos. Solo le dijo: no lo vuelvas a hacer. La tía de Eco puso su nariz sobre la frente del niño y le dijo: por un momento pensé que te habíamos perdido. Eco respondió: estoy feliz de estar aquí y que Suni y yo hayamos cumplido la misión. Aquí están estas bolsas con yesca para hacer fuego. Gis notó el asombroso parecido entre su madre y la tía de Eco, pero en su mente de adolescente pensó que los seres humanos quizás vendrían en pares iguales, así que siguió comiendo. El bisonte era su carne preferida. Mientras tanto, Falco y Lobo Albino estaban conversando sobre asuntos importantes para sus clanes, como compartir terrenos de caza, unir fuerzas en caso de ser atacados por clanes del Oriente. Ambos coincidían en que la vida sería menos dura si algún día pudieran asentarse en un lugar y desviar un poco el arroyo hasta sus campamentos. Uru interrumpió la conversación y con una señal de respeto llamó aparte a Falco y le dijo: gran líder del clan del León de las Cavernas. Falco lo interrumpió y le dijo: sabes que tú puedes ahorrarte esos formalismos conmigo. Eres mi amigo. ¿Qué necesitas? Es sobre mi hermano. Sabes bien que el clan del Lobo Blanco lo raptó. Quisiera que preguntaras por él. A lo que Falco respondió: lo haré a su debido tiempo. Quiero probar si hay verdad en las palabras de Lobo Albino. Nuestro clan no está completo sin tu hermano. Entiendo, amigo. Sé que lo harás. Confío en ti.
¿Escuchaste que dijo que es heredero del bosque de robles, el lugar donde todos cazamos?, agregó Falco. Sí, no estoy de acuerdo. Creo que esta parte de su presentación y la lanza en el cuello de los chicos alteró a nuestros hombres. Quiero saber cuáles son sus intenciones, así que, querido amigo, todo a su debido tiempo. Acto seguido, Falco llamó al centro de la reunión a Eco y a Suni y les dijo: bienvenidos a casa y gracias por cumplir la misión de traer hongo yesquero para que el fuego nunca se apague en nuestro campamento. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al lobo albino por ayudarlos a regresar sanos y salvos. Hace frío y sabemos que caerá nieve esta noche, así que vamos a descansar. A la mañana siguiente, Eco escuchó que el lobo albino y su gente se estaban despidiendo, así que se incorporó rápidamente y corrió hacia él antes de que partiera. Se sentía respaldado al estar rodeado de los suyos, así que inquirió al jefe del clan de los hombres de la melena roja. Lobo albino, no puedo dejar que te vayas sin hacerte una pregunta. A lo que el lobo albino respondió: dime, jovencito. Sé que tu clan se llevó a mi padre hace muchos años y quiero saber dónde está. Falco y Urú se miraron de reojo ante la pregunta imprudente de Eco, pero estaban ansiosos por escuchar la respuesta. ¿Quién es tu padre?, preguntó Lobo Albino. Urú se adelantó a responder: Tarí, mi hermano. Guerreros de tu clan lo atraparon en una red y se lo llevaron hace 144 lunas. Haciendo un esfuerzo por recordar, Lobo Albino preguntó: ¿puedes ampliar la situación? ¿Describir los hechos? Sí, Tarí estaba ante la tumba de la madre de Eco. Aún sentía mucho dolor por su pérdida. Hombres de tu clan llegaron y lo apresaron en una red, llevándoselo. 2 de nuestras hermanas lo acompañaban y fueron testigos de lo sucedido. Sin embargo, nuestra hermana mayor decidió perseguir a los de tu clan y nunca regresó. La tía de Eco dio un paso adelante, con llanto e ira desbordados, y agregó: sí, yo soy una de las hermanas y vi cuando hombres de tu clan se llevaron a mi hermano. Ahora exijo que nos digas dónde está él y mi hermana. Lobo Albino quedó sorprendido al ver a la tía de Eco. De inmediato se dio cuenta del gran parecido con su esposa y no atinó a decir nada. Gis susurró a su padre: juzgando por su aspecto, mi madre puede ser su hermana. Lobo Albino revisaba en su mente los acontecimientos de hace 144 lunas en su clan para poder responder. No podía perder a sus nuevos aliados, especialmente ahora que la nieve parecía intensificarse y con ella la llegada de sus archienemigos, los nomáceos. Con preguntas sobre el destino de su padre, Eco enfrenta al Lobo Albino, buscando respuestas que podrían cambiar todo lo que conoce. ¿Podrá descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? ¿Y cómo afectará esto a la frágil paz entre los clanes? El invierno avanza y con él los secretos enterrados del pasado. Si esta historia te ha mantenido al borde de tu asiento, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir acompañando a Eco y a Suni en su viaje. El invierno trae muchos desafíos y la aventura apenas comienza.